Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a estar hablando sobre secretos de los abuelos. Muchas veces pueden ser tiernos, pero también hay secretos que pueden ser algo grave para la familia y no los pueden contar. Así que ponte cómodo, apaga la luz y vamos con el video de hoy. El cuadro de la abuela. Hola, soy un pintor profesional y mientras hacía un trabajo me pasó lo siguiente. Un martes en la tarde, una anciana me llamó al celular. La anciana me dice que le haga un retrato de ella, y si voy en este momento, me dará un buen pago. Como estaba necesitando de dinero, acepté el trato. Y esa misma tarde, fui a la casa de la anciana. Al llegar, me llevé una gran sorpresa. La casa tenía un aspecto tenebroso. No sabía si seguir o regresar. Al momento que pensé en irme, salió la anciana usando un vestido negro. La anciana me dice que pase, que me estaba esperando. Al ingresar, me llevé con la sorpresa que la casa era muy lujosa, y al llegar a la sala, la anciana se sienta en un sofá. En ese momento, comencé con mi trabajo. Y cuando estaba por terminar, suena el timbre de la casa. Pensé que la anciana se iba a levantar para que abra la puerta, pero siguió en el sofá, mientras que el timbre seguía sonando. Al momento que aparté la mirada de la anciana por unos segundos, ya no estaba. Pensé que se fue a abrir la puerta, y como estaba tan concentrado en la pintura, no me di cuenta a la hora que se paró. Como el timbre seguía sonando, no quedó de otra que dejar de lado la pintura y abrir la puerta. Al momento que abrí la puerta, enseguida me agarran del cuello. En mi mente me decía, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Es un robo? La persona que me estaba agarrando del cuello era un joven. El joven enojado me pregunta, ¿qué hago en la casa? Con la poca voz que me quedaba, le digo que la anciana de la casa me llamó al celular para que le haga un cuadro. El joven me dice, ¿de qué anciana me estás hablando? Si ahora llego de enterrar a mi abuela, y enseguida me muestra una foto. Al mirar la foto, quedé en shock, porque era la misma abuela que me dijo que le pinte un cuadro. Cuando vieron que estaba pálido al punto de desmayarme, me traen un vaso de agua y me dice que le cuente todo. Cuando estaba un poco tranquilo, le digo que me acompañen a la sala y allí verán el cuadro que estaba pintando. Llegando a la sala, no podía creer lo que vi. En el cuadro solo estaba pintado el sofá, pero no la abuela. Hasta el momento, no encuentro ninguna explicación de lo que pasó aquella tarde, porque estoy muy seguro que pinté a la abuela. Además, ¿cómo pude ingresar a la casa si no tengo las llaves? La habitación de la abuela. Mi abuela en su juventud era una persona muy buena, siempre le gustaba ayudar, pero todo cambió al pasar los años. Por alguna extraña razón, mi abuela se volvió una persona muy mala, al punto que todos mis tíos lo dejaron. Solo mis padres se quedaron, ya que no tenían una casa donde vivir. Cuando vivía con mi abuela, de la nada me pegaba y me decía que no diga nada, si no nos botaba de la casa. Después de unos meses, mi abuela pasó a mejor vida, y entre mis tíos acordaron que la casa se quedaría con mis padres, porque se quedaron hasta la última cuidando a mi abuela. Los días siguientes del entierro, ocurrió algo raro en la casa. Por alguna extraña razón, cuando ingresamos a limpiar la habitación de mi abuela, todo el lugar tenía un ambiente muy pesado. Tal parece que mi madre también notó lo mismo, y nos dice que nos retiremos, que va a limpiar sola. Después de una semana, vinieron mis tíos, y como uno vino desde muy lejos, se quedó a dormir en la habitación de mi abuela. Mi tío cuenta que tuvo pesadillas, a cada rato se despertaba porque sentía que lo jalaban de los pies. Los días siguientes, cuando me quedaba sola en casa, escuché que mi abuela me llamaba.
y me decía: ven, ven, entra. Tal parece que mi madre escuchó lo mismo, que enseguida abre la puerta y a toda carrera me da alcance, me dice que no haga caso y que nunca ingrese a la habitación de la abuela. Los días siguientes, cuando pasaba por la habitación de mi abuela, escucho que alguien está dentro, y como mi madre me dijo que nunca ingrese a la habitación, pasaba de largo. Cuando venían mis amigos e iban a la cocina por un vaso de agua, me decían que mi abuela estaba llamando, que estaba enojada y que me apresure a entrar a su habitación. Después de unos días, no sé qué pasó en la casa, porque vinieron casi todos mis tíos, con varias personas muy extrañas. Mi madre me dice que vaya con mi tía Susan y que regrese en unas horas. Al regresar a casa, había un olor muy raro, y antes de preguntar algo, mi madre me dice que lo ignore, que mañana todo estará como siempre. Después de ese día, nunca más escuché nada en la habitación de mi abuela. Todo estaba en paz. El secreto de mis abuelos. Cuando tenía 13 años, vivía en una casa lejos de la ciudad. Habitaba con mis abuelos, ya que mis padres me abandonaron. En fin, ya me había acostumbrado a esa casa y a los ruidos extraños. En mi habitación, la ventana era bloqueada por un árbol viejo con pocas hojas. Todas las madrugadas me asustaba su sombra, parecía una mano entrando por la ventana. Una noche, mis abuelos me mandaron a dormir como siempre, pero yo sentía que algo no andaba bien. Los noté muy callados en la cena, no me importó mucho, me fui a dormir. Me desperté como a las 2 de la mañana, porque escuché a mi abuela gritar. Salí corriendo por una linterna, pues ese día habían cortado la luz en mi casa. Entré corriendo al cuarto de mis abuelos. Aún recuerdo esa tétrica escena de mi abuelo, con una escopeta en mano apuntando a mi abuela. ¿Qué diablos haces?, le grité. Cuando mi abuelo giró la cabeza para mirarme, se le salió el disparo, asesinando a mi abuela en el acto. Verla tirada en el piso, en un charco con sangre, me marcó de por vida. Escapé a la cocina, donde yo sabía que mi abuelo guardaba un revólver. Lo cargué como me enseñó, y cuando él se acercó, le apunté con el arma. ¿Por qué lo hiciste?, le dije. Mi abuelo contestó: tu abuela me estuvo engañando durante 25 años que duró nuestro matrimonio. Descubrí dónde vivía el amante y lo decapité. Lo guardé en una caja y se lo di a tu abuela. Cuando ella lo abrió, gritó, y fue cuando llegaste tú. Le apunté con el arma, porque ella tenía un cuchillo en la mano. No logré procesar eso en un momento. Lleno de ira, le disparé hasta acabarme la munición. Luego tomé el arma, una mochila, algunas cosas útiles y llamé a la policía. Huí de ahí. Lo que supe por las noticias fue que los encontraron y no tenían evidencia de quién fue el asesino. Así que me salí con la mía. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para así recibir notificación cuando hay un nuevo video. Nos vemos a la próxima, me despido, bye.